Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Les saluda su amigo y pastor Guillermo Reyes de la Iglesia de Cristo en Palatine. Esperando que todos ustedes se encuentren bien, les envío un caluroso saludo, un abrazo virtual, esperando que tanto espiritualmente como físicamente, saludablemente estén todos ustedes. Es para mí un gusto y un placer compartir con ustedes estos estudios que voy a estar compartiendo con ustedes. Hoy vamos a iniciar algo que también está, por supuesto, en las Sagradas Escrituras y lo anuncié que hoy sería un estudio diferente. Quizá este estudio es un poquito fuerte, quizá este estudio es un poquito no muy oído, no muy escuchado, porque casi ya en las iglesias en estos tiempos no se habla sobre revelación, no sobre el libro de Apocalipsis. En estos días pasados oía a un predicador dando estudios sobre las 7 iglesias, lo cual me pareció bastante saludable y bueno. Ojalá y se continúe y pueda seguir introduciendo estudios sobre el libro de Apocalipsis. Doy la bienvenida a todos los que ya se están conectando. Gracias, hermanos, que están ahí ya. Les doy las gracias por comunicarse y conectarse con nosotros a través de este medio que estamos llevando a cabo estos estudios. Hoy quiero que veamos un tema que está en el libro de Apocalipsis, pero vamos a iniciar con una lectura en la profecía del profeta Daniel. En Daniel capítulo 12, versículo 1 al 13, ahí vamos a estar introduciéndonos para llevar a cabo esto que yo he puesto como título La Gran Tribulación, parte 1. La semana que entra estaremos mirando la parte 2 y posiblemente hagas una parte 3 de esto porque esto es muy extenso y yo quiero compartir lo mejor que pueda para ustedes este estudio. Gracias al Señor por ello. Así que voy a pedir que tengan su Biblia abierta en el libro de Daniel capítulo 12 y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 13. Esta es la introducción. Daniel 12 del versículo 1 al 13 y es un libro profético. Sabemos que el profeta Daniel nos dio mucho sobre este asunto. Yo quiero que ustedes vayan viéndolo porque es bueno que nosotros escudriñemos la escritura. A veces escuchamos, pero no buscamos. Entonces, mi recomendación es que siempre tengan papel y lápiz para que apunten las citas bíblicas de lo que yo voy mencionando, de los pasajes que voy a estar usando. Y vamos a estar mucho en el libro de Apocalipsis, pero a partir del próximo miércoles. Por lo pronto vamos a leer Daniel capítulo 12, versículo 1 al 13. Les pido que si usted tiene su Biblia abierta, me siga con su vista, ahí donde usted está. La palabra de Dios dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad de eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, versículo 5, y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno estaba al lado del río y el otro al otro lado del río. Y dije a uno de los varones vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo,
y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Verso 8. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él me respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los limpios procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para cuidar de tu heredad al fin de los días. Que Dios bendiga la palabra en esta porción de Daniel capítulo 12. Oremos. Dios, te damos gracias por tu palabra. En el profeta Daniel que tú nos has hablado, Dios, y que vas a hablarnos, Dios, pido que tu Espíritu Santo esté con nosotros y que nos ayudes, Padre Santo, a entender las cosas que vamos a platicar y que vamos a hablar para el escudriñamiento de tu palabra en este estudio. Gracias, Dios. Creemos fielmente que tu Espíritu Santo nos guía todo bien. También asimismo, Padre, yo te ruego en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, que me ayudes, Señor, para que mis hermanos también, ellos puedan entender y puedan crecer en tu palabra. Prepara a tu pueblo, sobre todo, Dios, para estos estudios que vamos a estar tomando. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, una vez más doy la bienvenida a todos los que ya se están conectando, a mis hermanos allí, y a Dios sea la gloria porque son fieles en venir a los estudios y yo les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que todos se encuentren bien. Y una vez más, pues doy la bienvenida. Y a los que se están por allí conectando, ruego que disculpen porque la introducción mía fue desde el principio. Pero bueno, antes de entrar en este estudio de la Gran Tribulación parte 1, quiero hablar un poquito sobre lo que dice Daniel aquí en el capítulo 12. Hay muchas cosas que están allí profetizadas para los tiempos futuros, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos que el profeta Daniel ya había recibido la visión de lo que Dios le iba a dar también al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, entonces vamos a poder entender algunas de las cosas que vamos a estar comparando ya proféticamente habladas y que también el apóstol Juan nos las va a ir revelando por la palabra que vamos a ver. Pero miren, hay unas cosas que surgen en estos versículos que hemos leído. Por ejemplo, en el versículo 8 dice, yo oí, mas no entendí. A veces nosotros escuchamos, oímos y no entendemos. Entonces tenemos que buscar la ayuda primeramente de Dios y también la ayuda del Espíritu de Dios que nos dirija a ello. Pero también tenemos que buscar maestros, personas que nos enseñen. Porque hasta eso Dios honra a los que enseñan, a los que comparten, a los que Dios les revela su palabra, a los que Dios, por medio de estudios, en la oportunidad que tenemos de muchas veces ir a un seminario o de tener buenos maestros que nos enseñan. Sí, los apóstoles tuvieron el mejor maestro, por excelencia, ¿sí? Pero mire, dice, oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ahora noten la expresión de Daniel. ¿Cuándo será el fin de estas cosas? ¿Qué cosas? Bueno, en la semana que entra vamos a ver una pregunta similar a ello, ¿sí? Pero las cosas que Dios le está revelando aquí a Daniel, ¿sí? Está hablando, dice, para empezar, dice en el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ahora está hablando de un evento maravilloso que todos los hijos de Dios esperamos que suceda, un tiempo maravilloso, ¿sí? Serán despertados. Unos, dice, para vida eterna y después también otros para vergüenza y confusión perpetua. Perpetua quiere decir para siempre.
Perpetua quiere decir para siempre. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Si usted ha visto el firmamento, cómo resplandece, sobre todo si uno se para a la orilla de una montaña, a la orilla de un lago, uno puede mirar eso. Dice, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas perpetuas de eternidad. Hay promesa para aquellas personas o hermanos o hermanas que enseñan, ya sea adultos, ancianos, jóvenes, niños. Hay bendición. Esto es una bendición que Dios está dando a todos nosotros. Perdón, disculpen, no sé qué me hizo estornudar. Bien, bueno, entonces, ahora lo que yo quiero que vayamos y veamos cómo esta bendición sí es dada a todas aquellas personas que anhelan el servir a Dios. Si le servimos de buena voluntad y buscamos de buena fe realmente por el conocimiento de la palabra, enseñar a otros, compartir la palabra de Dios con otras personas en lo más sencillo que podamos, esto nos va a traer bendición a todos nosotros. Versículo 9 dice, él, y luego después que le hace estas preguntas, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Dice, él respondió. Ahora, si ustedes notan, la palabra él es con E mayúscula, quiere decir Dios. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea, las oyó, las miró, no entendía, pero se le reveló a él. Entonces, fueron selladas todas las palabras del tiempo del fin, las cuales vamos a ver en los próximos estudios que vamos a estar mirando. Dice, y luego el verso 10 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Está hablando de todos los que van a alcanzar la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y luego viene el castigo, dice, a los que se van a castigar. Los impíos procederán impíamente, o sea, van a continuar. Y eso es lo que vamos a hablar en el tiempo de la tribulación, en que personas van a continuar actuando impíamente, dice, y ninguno de los impíos entenderá por qué por qué lo está haciendo, ¿sí? Pero los entendidos comprenderán. Va a haber otros que van a entender lo que está pasando. Muchos van a hacerlo para hacer daño y otros lo van a hacer porque lo entienden, van a alcanzar un tiempo, va a ser un periodo diferente también para ellos, que vamos a estar hablando en en el próximo estudio, el miércoles, ¿sí? Y dice, y después el tiempo que se ha quitado, el continuo sacrificio, la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ahora, este es un tema un poquito difícil de entender para algunas personas. Miren, en los tiempos antiguos, después del Señor Jesucristo, vino un tiempo en que alguien introdujo en el templo de Dios un sacrificio. Usted sabe que a Dios se le sacrificaba corderos, animales, que a él le traían, pero lo único que no le traían era un marrano, un puerco, porque es abominación para el judío el puerco. Ahora, esto es lo que va a suceder. En un tiempo se va a levantar un personaje que va a estar haciendo esto en el templo de Dios. Y lo va a hacer para hacer enojar precisamente a los judíos y molestarlos con la situación de lo que ha de venir. De esa manera él se va a rebelar contra el pueblo de Dios. Hay unos pasajes en Daniel, por ejemplo en Daniel capítulo 5, que nos enseñan un poquito sobre esta abominación desoladora, de lo cual va a traer desolación a los judíos. Por ejemplo, en el capítulo 10 de Daniel, versículo 5, dice así, y alcé mis ojos y miré, he aquí, un varón vestido de lino, ceñidos sus lomos con un orde de alfas. O sea, Daniel tiene visión tan amplia y tan grande que él va a ser realmente el profeta que va a estar mirando desde antes lo que va a venir sucediendo en los tiempos del Apocalipsis. Porque esta abominación desoladora se volverá a repetir
en los tiempos de Apocalipsis. Y es por eso que se nos da un adelanto que es este personaje que está mirando a Daniel es el mismo que está en Apocalipsis y que vamos a poder nosotros entender quién es. Más adelante lo vamos a estar viendo también. ¿Sí? Y a veces hay cosas que, como digo, nosotros no entendemos, pero que están allí para que nosotros las escudriñemos y podamos mirarlo. Bueno, en el capítulo 11 y el verso 11 se habla una vez más de este asunto. Dice, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora y quitarán el continuo sacrificio. Esto ya sucedió. Ya no hay más sacrificios en el templo de Dios porque el templo de Dios en Jerusalén ya no existe. ¿Sí? Ahora hay otro templo que le llaman la mezquita de Omar. Y allí es donde está sucediendo ahora estas cosas. Quitaron el sacrificio que se hacía para Dios, ¿sí? Y ahora lo que están haciendo es hacer una cosa que a Dios no le agrada, ¿sí? Por eso dice, y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Esa abominación desoladora es lo que yo les hablaba a ustedes de un animal que van a sacrificar. Luego ahí mismo lo repite en el capítulo 12, versículo 11, una vez más. Pero vamos al Nuevo Testamento, a ver si en el Nuevo Testamento nos habla sobre este asunto. Por ejemplo, en Mateo. Vayamos a Mateo, capítulo 24. En Mateo 24, versículo 15, dice de la siguiente manera, por tanto, cuando veáis, ahora, aquí está hablando el Señor Jesucristo, quiere decir que esto de la abominación desoladora que miró Daniel y que sucedió en aquellos tiempos va a volverse a repetir. Aquí dice, y se volvió a repetir, pero esto ya es profecía del Señor Jesucristo. Verso 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Jesús está diciendo que iba a suceder esto. Y esto sucedió 40 años después de la ascensión del Señor Jesucristo, cuando vino un emperador. Ahorita también vamos a estar hablando de él. Su nombre era Tito y era un emperador romano. Y lo hizo para mortificar a los judíos cuando vino la destrucción del templo, que la próxima semana vamos a hablar en este capítulo 24. Ahora, esto se repite en Marcos 13, 14. Vamos a buscar Marcos 13, 14 y allí vamos a encontrar lo que se repite con respecto a las mismas palabras del Señor Jesucristo. O sea, el evangelista Mateo lo escribe y lo escribe también Marcos en el capítulo 13, versículo 14, que dice de la siguiente manera, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar. El que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Jesús les dijo esto en el capítulo 24 también a los judíos, que cuando viniese esa persecución contra ellos, más vale que huyeran, que se fueran. ¿Por qué? Porque iba a venir alguien que los iba a matar y los iba a destruir, y iba a destruir todo Jerusalén. Y de paso iba a hacer ese sacrificio en el lugar donde estaba el templo. Esto va a volver a suceder en los tiempos del Apocalipsis, pero esto lo vamos a ver más adelante. O sea, lo que estoy introduciéndome es a algo que ya quiero que ustedes vayan captando, de que estos tiempos van a ser tan difíciles como los presenta Daniel, como los presenta el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo y de Marcos, como nosotros vamos a ir mirando que viene porque viene esta cuestión. Muy poco se habla del libro profético de Apocalipsis, o sea, la revelación. Entonces ahora, este evento de la gran tribulación, de lo que vamos a estar hablando, da comienzo aquí, pero también estemos pensando en lo que dice el profeta Daniel, sin olvidar lo que hemos leído en Daniel. Veamos los sucesos a partir de cómo se van a ir desarrollando todos estos eventos para llegar a la gran tribulación. Primeramente, en Gálatas capítulo 3, verso 29, encontramos algo interesante que nos concierne a nosotros. Dice, y si vosotros sois de Cristo,
ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ahora, no solamente esto va a ser para el pueblo judío, también va a ser para todo gentil, toda persona fuera del pueblo judío, pero ahora va a ser a través de la fe, de lo que nosotros creamos, de lo que nosotros hemos creído y de lo que nosotros entendemos. La fe nos lleva a creer. Si le damos una vuelta a la página, a Gálatas, y miramos en Efesios capítulo 2, lo que está diciendo precisamente este versículo de una forma que es más entendible, entonces vemos Efesios 2, y en Efesios 2 encontramos, son dos páginas, perdón, en Efesios 2 vemos algo que ya hemos oído muchas veces. Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 al 10, que dice de la siguiente manera, porque por gracia sois salvos, ¿sí? Y esto dice por medio de la fe. Ahora, fíjense cómo se está mencionando aquí la fe. Tiene que ver mucho todos los sucesos que están pasando y nosotros tenemos que entender para poder llegar a comprender sobre la gran tribulación, por qué vendrá. Pero aquí dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios Padre preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora es la fe, no son las obras. Por muy buenos que hagamos cosas buenas, Dios no nos va a justificar. Es por la fe. Y esto es un regalo, el favor de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios para con nosotros, que Dios nos está dando a nosotros a través de su Hijo Jesucristo, dice. Las cuales, dice, perdón, voy a leer el 10 de nuevo, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios Padre preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué los cristianos tenemos que tener una conducta diferente y una vida diferente? Bueno, porque precisamente eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que andemos en las cosas que Dios quiere que andemos. Aquí se da comienzo a todo esto, lo que va a ser la gran tribulación. Si vemos este libro, este capítulo de Galas 3:29, ya todos sabemos que después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo vino su resurrección. Y después de la resurrección, luego vino su ascensión. Ahora, noten ustedes los eventos cómo fueron pasando, ¿sí? Uno por uno. Vino la resurrección y luego su ascensión al cielo, lo cual lo vieron más de 500 personas irse el Señor al cielo, elevarse en una nube e irse al cielo en su ascensión. Ah, antes de él irse, les hizo la promesa, y una promesa que ya se había dicho en los evangelios registrados está, ya el Señor Jesucristo les había dicho, no os voy a dejar huérfanos, os enviaré el Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días. Entonces no los dejó solos, nos dio el Espíritu Santo. Pero aquí en su ascensión dio la promesa, quedaos aquí, dice el Señor, porque vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes, lo cual sucedió en un día maravilloso que lo llamaban la fiesta de Pentecostés. O sea, era la fiesta de las primicias de la cosecha. Eso quiere decir Pentecostés. Y por eso ese día sucedieron cosas maravillosas. Si usted lo quiere leer en el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 12, ahí se encuentra, y usted va a mirar esto, dice, el día de Pentecostés. Entonces, primero vino su crucifixión, luego vino su resurrección, luego fue su ascensión, y luego viene el Espíritu Santo a morar en los creyentes, en lo cual el Señor Jesucristo ya estaba sentado a la diestra del Padre. ¿Sí? Ah, el día que vino el Espíritu Santo fue triste, pero es una de las señales que nosotros debemos de mirar que hasta hoy en día suceden. Ah, había 500 personas a lo que el Señor Jesucristo les prometió que se quedasen ahí, los que lo vieron ascender al cielo. Y les dijo, quédense aquí, esperad la promesa. No tardaría mucho. 10 días después descendió el Espíritu Santo sobre aquellos fieles que estaban ahí, de los cuales solo eran 120 personas.
¿Dónde estaban los otros? Se habían ido a sus labores, se habían ido a ocuparse en muchas cosas, se habían olvidado de la promesa de Dios. Y como digo, tristemente, a veces esto pasa en la vida de nosotros los seres humanos. Nos desesperamos, ¿sí? Empezamos a dejar las cosas de Dios a un lado y empezamos a olvidarnos de lo que Dios nos ha prometido y entonces empezamos a ocuparnos en nuestras cosas personales y nos olvidamos totalmente de lo que el Señor ha dicho en su palabra y que nos ha prometido para que nosotros vivamos mejor. Qué triste que solo 120 hermanos estaban reunidos en el aposento alto, que le llamaban así, lo que dio inicio a un evento maravilloso. Y entonces ahora vamos pasando por otra etapa. Mire qué interesante, por otra etapa importantísima de la vida cristiana, la etapa de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, o mejor conocido como el periodo de la iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque era dirigida por los apóstoles, ¿sí? Los apóstoles tomaron las riendas de la iglesia, de la conversión de aquellos hombres y mujeres que se convirtieron el día del Pentecostés, la primer cosecha que ellos levantaron, porque era el día de Pentecostés así nombrado como el día de las primicias de la cosecha. Y todo esto tiene una relación. Pero ¿dónde estaban los otros que se habían ido? 380 ya no estaban entre ellos, solo 120 quedaron. Está registrado en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Entonces viene el inicio de la Iglesia Apostólica, en lo cual pasaron 325 años después de nuestro Señor Jesucristo, lo que dio motivo en este periodo de 325 años, dio motivo a una persecución fatal. Mucha gente se convertía. Pero yo me pregunto, ¿tanta gente se convertía o se convirtió en aquellos 300 y cacho de años? Y mire, eran fieles a Dios. Había mucha fidelidad a Dios. Estos 300 años y fracción que duró, había conversiones maravillosas de personas que entregaban su vida a Cristo y eran fieles a no negar a Cristo, pero había persecución sobre ellos. Y vino mucha persecución a nuestros hermanos en la fe de aquel tiempo. Nosotros no quisiéramos vivir así, no quisiéramos vivir así. ¿Y cuánto tiempo duró esto? Bueno, déjeme decirle que esto hasta el año 325 precisamente, cuando el emperador Constantino, un emperador, vino a cesar la muerte de los creyentes. ¿Y sabe por qué? Porque este emperador Constantino iba a la guerra y su temor de él era perder la guerra. Y él clamó a Dios, dice la historia, no está registrado en las Sagradas Escrituras, pero dicen los historiadores que este hombre le dijo a Dios, Dios, dame una señal, que yo voy a ganar esta guerra. Y dice que él volteó hacia el cielo y miró una cruz, que decía abajo de la cruz, en letras, por esta señal triunfarás. Entonces lo que él hizo, puso la cruz en una bandera y se fue a la guerra y él ganó. Y cuando él regresó, como emperador que era y había conquistado los pueblos, él cesó la persecución contra los cristianos y empezó a abrir iglesias, templos, edificios, donde la gente pudiera adorar a Dios libremente, porque antes no se podía. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Mire, les voy a recomendar, aprovechando, y no estoy haciendo promoción de ninguna manera, este es un libro que se llama La historia de la iglesia cristiana. Yo recomiendo este libro a toda persona que lo quiera leer. Allí va a encontrar toda esta información. Este libro yo lo estudié hace más de 30 años atrás y es un libro maravilloso. No me canso de leer cuando necesito información. Aparte, este libro, este es que el tercer libro que yo tengo. ¿Por qué? Porque lo he prestado y no ha regresado, pero qué bueno, ojalá y lo usen y lo lean a quien lo tenga. Ya ni me acuerdo, pero yo le recomiendo que lo compre. Se llama Historia de la Iglesia Cristiana.
Ahí va a encontrar mucha información con respecto a todo esto. Bueno, vamos a continuar. Este emperador, lo cual él paró y cesó, empezó a abrir los templos, edificios, para que la gente viniera a adorar y alabar a Dios. Pero entonces hubo mezcla, gente se metía que no amaba a Dios y empezaron a hacer una mezcla. Los verdaderos cristianos se empezaron a salir, porque sabían que no podían hacer eso. No podían estar en lugares donde se estaban haciendo cosas abominables para Dios, y ellos querían adorar a Dios con toda la libertad que se debe de adorar. ¿Sí? Bien. Entonces, lo cual continuó la iglesia, y la iglesia unida, los verdaderos cristianos estaban unidos. Pero vino entonces todo este periodo de Constantino, un periodo que le llamaron la Edad Media. La Edad Media, donde hubo tantas cosas que sucedieron, fueron cientos de años también, hasta el año 1500, fíjese, desde 1325, que duró unos años esto, se fue expandiendo esto, se fue expandiendo y fueron creciendo las ciudades con templos y todo, pero había muchas cosas que no se hacían correctamente. Y vino entonces, en el año 1500, un periodo que tiene un título maravilloso. O sea, vino la reforma. Mire, estos eventos nos van a ir llevando a la gran tribulación. Todo esto nos va a ir llevando a la gran tribulación. ¿Sí? Entonces vino la reforma. La reforma fue otro tiempo que realmente nosotros debemos de analizar. Sacerdotes se rebelaron y uno de ellos es muy conocido, Martín Lutero. Martín Lutero se rebeló y él fue a la catedral de Winchester, y allí en las puertas de la catedral él clavó sus 95 tesis que había hecho como sacerdote, y se rebeló y renunció a ello. Y allí empieza la reforma. En ese periodo, desde 1500 hasta 1650, estamos hablando de 150 años o más, en que muchos reformadores se levantaron. Muchos sacerdotes se salieron y empezaron a predicar las buenas nuevas de salvación. Fue un periodo también grandísimo, en que realmente Martín Lutero fue conocidísimo. Dios levantó muchos reformadores sin que se supiera que ellos se habían puesto de acuerdo de ninguna manera. ¿Por qué no se podían poner de acuerdo? Bueno, para empezar, el correo no es el correo que tenemos hoy en día. Segundo, no había internet, no había correos electrónicos, no había redes sociales. Entonces Dios levantó en países diferentes a muchos reformadores, y así fueron conocidos como reformadores, sin que se pusieran de acuerdo ellos, pues no existía todo esto que acabo yo de mencionar. Entonces vino el tiempo de lo que se conoció como los protestantes, ¿sí? Uh, ¿Por qué protestantes? Por las injusticias que hacían ellos. La iglesia de aquel tiempo que se había levantado desde Constantino hasta los tiempos de la Reforma, que se había levantado, óyelo bien, y no enseñaban lo correcto a la gente, y se hacían muchas injusticias. Una de las cosas que le fastidió al señor Martín, el reformador que dije ahorita, se me fue el nombre otra vez, Dios mío, Martín Lutero, una de las cosas que a él le molestó fueron que él un día iba caminando por la calle y se encontró con una persona tirada en la calle. Y lo regañó y le dijo, ¿que no te da vergüenza tú, hombre, que tienes la imagen de Dios? Mira cómo estás todo briago, tirado aquí en la calle. Y el hombre sacó y le dijo, mira, yo tengo una indulgencia que me vendió la iglesia para que yo pueda hacer lo que me da la gana. Esas indulgencias inclusive se vendían hasta para el que asesinaba. Se dice la historia, no lo dice la escritura, vuelvo y repito, las sagradas escrituras no dicen esto, pero quizá usted lo pueda encontrar en este libro. Así que le recomiendo este libro. Hay otro libro que quiero aprovechar porque lo he leído, y es este que se llama Los Generales de Dios. Es un buen libro también, donde están aquí nombrados muchos reformadores, como lo fue Knox, como lo fue Fox, como lo fue Hus, Wifler y Lutero, y hay muchos más. ¿Por qué estoy haciendo esto? No lo sé.
Dios me ha movido a enseñar un poquito sobre esto. No estoy promoviendo los libros. Si usted quiere conocer historia de la iglesia, aquí está este libro. Si usted quiere conocer quiénes fueron los reformadores, aquí está este libro. Pero si usted quiere conocer la salvación y encontrar la salvación, aquí están las Sagradas Escrituras. No hay como la palabra de Dios para ello, para estar bien informado de las cosas de Dios. Yo le animo a que lo vea de esta manera. Ahora, este es un tema maravilloso. Mira, lo quiero llevar al libro de Romanos, capítulo 1, verso 17, donde Martín Lutero se respaldó en este pasaje bíblico. Romanos, capítulo 1, verso 17, que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Ahorita continúa. Acuérdense que es la fe lo que nos ha llevado a Dios y lo que nos trae a Dios. Y si queremos encontrar a Dios, tenemos que ejercitar esa fe. O sea, creer lo que dice las Sagradas Escrituras, lo que dice la palabra de Dios con respecto a que Dios Padre Todopoderoso envió a su Hijo para que nos salvase. Y tenemos que creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No estuvimos ahí, no lo vimos, pero se nos ha dejado evidencia a través de las Escrituras de lo que Jesús hizo por nosotros. Y Jesús dijo, bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Se lo dijo a Tomás, el apóstol. Ahora, aquí en Romanos 1:17, Martín Lutero se respaldó en esta frase que dice, mas el justo por la fe vivirá. Así termina el versículo 17 de Romanos 1. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Quién es justo sobre la tierra? No existe. A nosotros nos justifica la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Si nosotros nos respaldamos en ello, tenemos entrada al reino de los cielos. Podemos hablar con nuestro Dios Padre por medio de su Hijo Jesucristo y el poder del Espíritu Santo que nos ayuda. Yo le quiero animar a que vaya mirando estos sucesos. Entonces, quiero continuar con esto, en que Martín Lutero dijo esta frase, mas el justo por la fe vivirá. Este término de la reforma terminó en el año 1650 aproximadamente, de que ya no se levantaron muchos reformadores, aunque levantaron obras, iglesias, donde se predicaba la palabra de Dios y se trataba de llevar las cosas correctamente. Y ahí en adelante han venido muchas denominaciones que se han sostenido firmemente. Desde entonces hasta el día de hoy vino lo que se conoce como el periodo, oígalo bien, este es un periodo en que usted y yo hemos estado, el periodo del evangelismo mundial. Esto me gustó cuando lo estudié, porque sinceramente es la verdad de las cosas que han venido sucediendo. Usted y yo nos ha tocado este periodo. No nos tocó en los tiempos de Constantino, ni en el tiempo de la Iglesia Apostólica, que fue muy duro, muy triste, ni tampoco en los tiempos de la Reforma, que también hubo muchos mártires. Nos ha tocado en el periodo del evangelismo mundial. Y el evangelismo mundial es un movimiento, uh, ¿cómo le dirían? Quiero hacer un paréntesis aquí. Hermano, usted no se ha preguntado, si usted es creyente y es cristiano y tiene años en el Evangelio, usted no se ha preguntado por qué las iglesias de un tiempo acá no han tenido más lo que nosotros conocíamos como campañas evangelísticas, ni predicadores predicando en masa a la gente, como lo fue el señor Billy Graham, como lo fue el señor Luis Palau, muchos predicadores que había. Yo tengo 37 años en el Evangelio y yo me recuerdo que al principio había campañas evangelísticas. Nosotros las hacíamos en la calle, en los parques, donde pudiésemos, en la iglesia misma, en el templo, invitando a las personas para que conociesen el Evangelio. Pero de un tiempo para acá esto no ha venido sucediendo. Ni predicadores que promuevan el Evangelio en masas. Esto se detuvo. Parece un momento usted en su mente y pregúntese, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿O qué ha pasado? ¿Se acabaron los evangelistas?
No, creo yo, que Dios, que todo lo sabe, que es el Dios omnisciente, sabía que esto vendría, lo que ahora nosotros estamos pasando como una pandemia, hoy en día estamos viviendo. Dios en su soberanía y en su omnisciencia sabía que esto venía, y aunque algunos quizá tenían planes de hacer las campañas evangelísticas, Dios no lo permitió a través de este suceso. ¿Por qué? Porque la gente no puede estar junta. Tenemos que guardar la sana distancia. Tenemos que tener, hacer todas las cosas que el gobierno nos pide, ser obedientes a las leyes terrenales. Pero también esto viene de parte de Dios, porque sin Dios no hubiera sucedido esto. O sea, Dios no hubiera permitido, si Él no hubiera estado de acuerdo con el gobierno, Dios no lo permite. Pero todos nosotros tenemos que ser obedientes primeramente a Dios y a las leyes terrenales, porque por Dios han sido establecidos. Y aparte, como tercera cosa, creo que es muy importante que si esto está sucediendo, nos cuidemos y cuidemos a los demás, a través de ponernos las mascarillas, de desinfectarnos, de guardar la distancia. Dios lo ha permitido. Mire qué interesante, yo me puse a pensar qué interesante es lo que Dios ha permitido en su soberanía. Sinceramente me maravillo de nuestro Dios tan grande, tan maravilloso. Me maravillo de lo que Él hace. Quizá algunos tenían planes de hacer campañas. Dios no lo permitió. Pero todos estos periodos que he nombrado y que he estado mencionando hicieron un crecimiento mundial en millares de creyentes renacidos. En estas campañas se convertían centenares de personas. El evangelio se estaba expandiendo, pero llegó un momento en que esto se aplacó, se puso quieto. Y yo creo que por eso Dios en su soberanía permitió esto, para que nosotros, a través de las redes sociales, ahora nosotros podamos propagar el evangelio. Ya que están las redes sociales, ya que en la soberanía de Dios también Él permitió que esto se desarrollase. Como le dije, en los tiempos de Martín Lutero no había internet, no había correos electrónicos, no había ni el correo regular que nosotros usamos. Sin embargo, es interesante que ahora podemos propagar las buenas nuevas de salvación. Estamos en el final del periodo del evangelismo mundial. El siguiente paso de cuando vemos creyentes renacidos, que somos tú y yo, los que amamos a Dios y los que estamos sirviendo fielmente, que somos fieles a Dios. Óigalo bien, que somos fieles a Dios. Esto es muy importante, que seamos fieles a Dios. Nosotros que estamos en esto, creyentes renacidos, que hemos nacido de nuevo, sí, eso somos tú y yo. Entonces, debemos nosotros darle la gloria a Dios. ¿Usted cree que Dios merece la gloria? Nuestro Dios y su Santo Hijo Jesucristo, como el poder del Espíritu Santo, merece la gloria. Diga un amén por lo menos. Digan amén allí donde está usted, no le dé pena. Porque a Dios debemos dar la gloria, que los que realmente hemos creído en Cristo, estamos esperando los eventos que vendrán después, los cuales yo voy a hablar la semana que entra. Aquí nos vamos a quedar hoy. Le voy a pedir que en esta semana, por favor, usted lea Mateo 24, todo el capítulo 24, léalo. Son bastantitos versículos, pero léalo, no se canse. Es palabra de Dios. Léalo para la próxima semana. Vamos a dar continuidad a este estudio de la gran tribulación. Hermanos, amigos, que Dios los bendiga. Les envío un gran saludo y un fuerte abrazo virtual. Esto me emociona saber que podemos nosotros escudriñar la Escritura. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos guarde. Oremos. Padre de gloria, gracias por permitirnos ser parte de tu pueblo. Te pedimos por aquellos, Señor, que no han hecho una decisión por Cristo, Señor. Que puedan confesar el nombre de tu Hijo Jesucristo y creer que su muerte en la cruz del Calvario los limpia de todo pecado, Padre. Padre, yo te ruego por las personas que van a ver este video y por mis hermanos, los que ven este video. Dios, que tú los bendigas, que ellos puedan tener el entendimiento de lo que hemos ido pasando a través de tantos periodos de tu iglesia
pero que tú nos has traído hasta aquí, Señor, y en este tiempo maravilloso. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amados hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles en este estudio. Estoy emocionado en la parte que viene, porque vamos a mirar cosas importantísimas en la próxima parte. Ah, acuérdense, solamente vimos ciertos periodos y nos vamos a quedar en el periodo del evangelismo mundial. En el renacimiento de creyentes, esos somos nosotros que estamos viviendo ya en estos últimos tiempos. Estamos quizá en los últimos tiempos. Lea Mateo 24 de principio a fin y vamos a encontrar allí algo interesante para la próxima semana. Que Dios los bendiga, amados hermanos. A todos los que se conectaron, un saludo grande. Les amo, hermanos, en el amor del Señor y les extraño, pero primeramente Dios, muy pronto vamos a poder seguir disfrutando, si Él lo permite. Que Dios les bendiga. Que pasen buenas noches a todos. Gracias. Bendiciones.